Buen día. Qué lindo verlos a todos acá. Un domingo especial hoy para nuestra iglesia, ¿verdad? Un día que vamos a tener elecciones de predicadores, elecciones de diáconos. Y es bueno que podamos incluir más personas en un cargo que tiene mucha responsabilidad, pero que también es muy, muy lindo y tenemos la posibilidad de ser influencia. Y eso está bueno. Y entonces, simplemente al principio quiero dar unos anuncios, tal vez comentar que primero saludos de la iglesia de Montevideo. Estuvimos el domingo pasado allí. Ellos celebraron los 70 años de su congregación y fue una fiesta grande, fue una fiesta muy linda. Y bueno, ellos, de parte de Conference, de las otras 3 iglesias, les hicimos un regalo que era una tabla de madera con el versículo de 1 Corintios 3:11, ¿sí? Una tabla así, bien grande, muy linda, así que seguramente si próximamente van a visitarlos, en algún lado la van a ver colgada. Y bueno. Y ayer tuvimos una reunión con la convención. Después de muchísimos años hicimos una reunión de obreros, o nosotros en alemán diríamos un Mitarbeitertreffen. Hubo una linda concurrencia, tanto de conferencia como de convención. Pudimos intercambiar, pudimos hablar, pudimos ver cómo Dios también nos une a nivel de convenciones, ¿sí? Y está bueno saber que estamos unidos en la fe, no solamente en nuestra iglesia, no solamente en nuestra conferencia, sino también más allá de eso. Y eso reconforta. Y quiero comentar brevemente que, bueno, hoy vamos a tener las elecciones. Durante el último mes, aquí se estuvieron reuniendo todos los lunes para orar por estas elecciones. Y el mañana lunes, 19:30, vamos a juntarnos nuevamente, esta vez ya no para pedir la guía de Dios, sino para agradecerle a Dios por su guía, ¿sí? Por estas elecciones. Y el sábado que viene, vamos a tener una reunión informativa sobre temas varios de nuestra iglesia, ¿sí? No es una Gemeindeversammlung, ¿sí? No es una reunión de la iglesia, digamos, formal, sino que es más bien informal, informativa. Y bueno, cualquiera que quiera traer algún tema para hablar, bienvenido. Y bueno, la idea es poder tener un intercambio de ideas. Buenos días. Nosotros hicimos viernes una reunión con respecto a la feria navideña y queríamos informarles que ahora definimos para qué va la ganancia, que pedimos a la iglesia. Si alguien tiene ideas, que nos puede decir las ideas, ahí sí puede ser como una idea entre todos, digamos. Y definimos que los 10% de ganancia queremos invertir en algún juego o algo para los niños acá en el parque. Vamos a ver cuánto se junta y qué se puede hacer entonces con ese dinero. Y después queríamos animarles, si conocen a alguien que hace artesanía, o sea, manualidades o yo qué sé, comida artesanal o lo que sea, que lo inviten para la feria. O si alguien tiene cosas pero capaz no puede llenar todo un stand, que también se puede, ¿cómo es?
anotar y nosotros después organizamos los stands. Si sabemos que hay 2 personas que pueden llenar solamente medio stand, bueno, los ponemos juntos, cosas así, porque es difícil a veces llenar todo un stand, entonces pensamos en eso. Muchas gracias. Muy bien. Bien, oramos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí presentes hoy. Gracias por tener esta comunidad de personas que quieren seguirte. Personas que buscan tu guía, personas que nos conocemos y que mutuamente nos podemos animar, que podemos seguir adelante juntos. Señor, queremos pedirte por tu guía en el día de hoy. Sabemos que tú ya todo lo sabes, que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros y queremos buscarte todos los días. Queremos entender lo que tú quieres que nosotros hagamos y sabemos que tu guía es perfecta. Y gracias por este día, gracias porque tú nos amas. Amén. ¿Cantamos unas canciones?
Un buen día también de mi parte. Hoy voy a leer el de Marcos 9, 1 al 12. Y Jesús les decía, en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con él Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él.
cuán grande es Él, cantamos recién. Cuando decimos cuán grande es Él, también podemos darlo vuelta y decir, qué chiquitos que somos nosotros. Y nosotros que a veces nos pensamos la gran cosa. Hoy quiero hablar de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Tal vez varios de nosotros nos estuvimos haciendo esa pregunta en las últimas semanas, sobre todo porque vamos a tener una elección hoy. Entonces, ¿qué es el liderazgo? ¿Quién tendrá las condiciones como para ser un buen líder? O tal vez, ¿qué cualidades debería tener alguien a quien yo pueda considerar digno de ocupar un lugar de liderazgo? Hemos estado orando mucho en estas últimas semanas por este día, ¿verdad? Para que Dios nos guíe en estas elecciones, para que nos dé unidad, para que nos dé unanimidad y consenso, para que Él pueda confirmar a esas personas que Él ya tiene preparado de antemano. Nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que este propósito significa que tal vez algunas personas tengan una posición de liderazgo en la iglesia y otras tengan otras posiciones que tal vez no sean tan visibles, pero son igualmente importantes. Porque nosotros sabemos que en la iglesia lo importante no es tener un cargo o ser reconocido como un líder, sino servir. Eso es lo que la Biblia nos dice una y otra vez. Servir y dejarnos guiar por Dios, estar sujetos a su autoridad. Pero, ¿cómo es o quién es un líder? Entonces yo fui a un diccionario a ver qué es un líder, qué nos dice alguien que tal vez estudió un poquito más, a ver el concepto, qué es un líder. Entonces, dice así, el líder es visto como la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de las personas de su equipo, con el propósito de trabajar por un bien común. Está interesante, ¿verdad? Y encontré otra que dice, el líder tiene la función de transmitir una visión global e integrada, de mostrar confianza al grupo, orientar y movilizar a las personas a concretar objetivos planteados, animar y mantener el interés del grupo a pesar de los obstáculos y crisis que puedan encontrar a lo largo del trabajo, reforzar los sucesos, es decir, reforzar el éxito y cuando sea necesario, corregir los desvíos. Ahora, esa es la definición de líder, ¿verdad? Pero yo hoy dije liderazgo y, a ver, ¿no es casi lo mismo? Yo me pregunté eso también, ¿no es lo mismo? Y no, en realidad hay una pequeña diferencia entre un líder y el liderazgo. Porque el liderazgo es la condición de una persona de poder ser líder. Entonces, una persona puede ocupar un cargo y tal vez lo tengamos de una forma que reconocer como un líder porque tiene ese cargo, pero no tiene la capacidad de liderar. ¿Sí? Entonces, el liderazgo es la capacidad de una persona de poder liderar. A través de la Biblia podemos ver que una y otra vez se nos confirma que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice en Efesios 2:10, que está medio chiquito, pero espero que lo puedan leer, igual yo lo leo ahora, que dice así, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, si Dios ya dispuso las buenas obras en las que Él quiere que andemos, significa que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que pueda pasar, porque el futuro está en sus manos. Él ya lo tiene previsto. Él ya tiene la solución para cada problema. Y Él tiene la respuesta a cada oración que nosotros vayamos a hacer. ¿Verdad? Así que también hoy no es necesario temer algo en esta elección, porque sea cual sea el resultado, Dios ya lo tiene previsto, ya lo tiene preparado de antemano, dice. Ahora, más allá de que sabemos que Dios ya tiene todo preparado para nosotros, es necesario que cada uno de nosotros pueda entender cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. No lo que nosotros pensamos que es lo correcto, sino cuál es la visión de Dios para mi vida. Yo creo que Dios tiene un propósito general, una visión general para cada uno de nosotros y es la misma para todos nosotros. Por ejemplo, Él quiere que todos nosotros seamos salvos, ¿sí? Él quiere que compartamos con los demás, que seamos amorosos, ¿verdad? Esos son como objetivos, como una visión muy global, ¿sí? Que es común para todos. Pero también Dios tiene una visión específica para cada uno de nosotros. Pablo en una dice que Dios ha puesto a algunos como maestros, a otros como pastores, a otros como evangelistas, a otros como... y sigue la lista. Entonces, Dios tiene para algunas personas, tiene para cada uno de nosotros, tiene algo especial, algo específico que quiere que nosotros hagamos. Entonces, eso específico a veces nosotros lo llevamos así muy a lo espiritual, ¿sí? Pero también el propósito específico puede llegar a ser la de una ama de casa que cría a sus hijos en el temor de Dios, la de una persona que trabaja en su tambo y apoya a un evangelista que sí se dedica a algo más espiritual. Pero no necesariamente esa visión de Dios para nosotros es algo que sea así. Si no sos un líder, no servís para nada. No es eso. No es lo que Dios dice en su Biblia. Yo veo que hay tantas personas que caminan por la vida sin tener idea de lo que Dios tiene preparado para ellos. Y es posible que estas personas hagan cosas que sean correctas en sí mismas, pero tal vez no están alineadas con ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, a veces lo bueno es enemigo de lo perfecto. También en este caso. Y Dios no nos está pidiendo que nos estemos metiendo en todas las cosas al mismo tiempo, sino que nos enfoquemos en lo que Él quiere que hagamos. Entonces ahí vemos un montón de flechitas chicas, ¿sí? Todas esas son posibilidades de cosas que nosotros podemos llegar a hacer. Ninguna de esas cosas que van tal vez en una dirección X está mal en sí misma, pero tal vez Dios quiere que hagamos algo específico. Y si nosotros perdemos nuestro tiempo en cosas que no están dentro de esa visión específica de Dios, estamos errando. Si te enfocas, por ejemplo, en hacer la alabanza en la iglesia cuando Dios te llama a ser misionero, tal vez le estás errando a tu llamado. Si Dios te está llamando a visitar a personas que tienen problemas o a ser consejero, y tú te dedicas a, no sé, a limpiar la iglesia o a decorar o a cualquier otra cosa, ¿estás cumpliendo con tu llamado? Entonces, es importante encontrar esa flecha amarilla grande
el propósito de Dios. A mí me encanta una frase que leí hace poco que dice: a un barco sin destino, cualquier viento le viene bien. Y eso también pasa con nuestra visión. Si nosotros no entendemos hacia dónde nos quiere llevar Dios, vamos a ir detrás de otros objetivos y no vamos a estar cumpliendo con todo lo que podríamos haber hecho. Entonces, muy importante, busca lo que Dios tiene preparado para tu vida y persíguelo. Esto vale para cada uno de nosotros como persona, pero también vale para nosotros como iglesia, como congregación. Y yo creo que cada tanto es bueno que nos pongamos a pensar como iglesia hacia dónde nos quiere llevar Dios. ¿Qué papel quiere Dios que juegue en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos como iglesia? Hoy vamos a tener elecciones y parte de las tareas que van a tener las personas que vamos a elegir hoy va a ser la de liderar a nuestra iglesia. Y liderar en realidad no significa hacer todo uno mismo, ni tampoco significa mandar a todos los demás a que laburen, sino que un buen líder es aquel que muestra con el ejemplo, que motiva a otros a dar su máximo. Yo creo que un buen líder es el que se rodea de personas que pueden hacer las cosas mejor que él. Y otra de las tareas que todo buen líder tiene es la de identificar la visión y las metas de una organización y comunicarlas en forma efectiva, de forma que todos entiendan y se convenzan de cuál es la dirección correcta. Entonces, en nuestra iglesia, los líderes deben hacer eso. Para poder lograr eso, tanto el liderazgo como la congregación deben tener una buena comunicación, una buena relación con Dios. Porque si no, no vamos a poder entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Ahora, si hablamos de liderazgo, el mejor ejemplo que podemos encontrar es Jesús. Tanto tanto dentro como fuera de la Biblia, Jesús sigue siendo el mejor líder que hubo en todos los tiempos. Y si alguien quiere refutar eso o nos quiere decir, no sé qué, para eso porque porque crees en la Biblia y yo no creo, no sé cuánto, preguntale qué otro líder ha hecho que después de más de 2000 años la gente siga creyendo en él y tenga tantas personas siguiéndolo con el impacto que ha generado a lo largo de la historia. No hay. Jesús es el mejor ejemplo del liderazgo que hubo en la historia. Ahora, ¿cómo era ese liderazgo de Jesús? ¿O qué podemos aprender hoy de Jesús? Entonces, quiero que vayamos a Isaías 11, del 2 al 4, que es como una predicción de cómo sería el Mesías, ¿sí? Y nosotros sabemos hoy que en Jesús se cumplieron todas estas condiciones. Isaías dice lo siguiente: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Yo creo que de este pasaje podemos encontrar muchas cualidades
que debería tener todo buen líder, ¿verdad? Y sobre todo un buen líder en la iglesia. Habla de que el Espíritu del Señor reposa sobre él, que tiene sabiduría, entendimiento, que es una persona que puede dar consejo, que tiene poder, autoridad, que tiene conocimiento y que tiene temor del Señor y que es justo. Y los candidatos que estamos buscando hoy deberían poder cumplir con todas estas cualidades. Y ahora tal vez alguien me dice, pero Frank, ¿cómo es posible que una persona pueda cumplir con todas estas condiciones? ¿No es medio exigente? Y no sé, no soy Superman, miro eso ahí, ¿no? Pero sabiendo que Jesús ha cumplido con todo esto y que nosotros queremos ser imitadores de Él, yo creo que es necesario que repasemos esto una y otra vez y tratemos de imitarlo cada vez más y seamos cada vez más parecidos a eso, ¿verdad? Otro de los puntos que caracterizaron al liderazgo de Jesús fue su humildad. Pocas veces la Biblia lo muestra enojado y tampoco autoritario. Yo creo que solo con los demonios fue autoritario y tal vez cuando fue a echar a la gente del templo. Pero después generalmente se lo ve como servicial y misericordioso. Una y otra vez Jesús enfatiza en el concepto de que los líderes deben servir a los demás y que debemos poner a los demás por encima de nosotros mismos. Y que para poder liderar es necesario ser humilde. Entonces Lucas lo describe de la siguiente forma en palabras de Jesús. Jesús dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda debe comportarse como el que sirve. Entonces, cuando se nos asigna una tarea de liderazgo, no debemos alegrarnos porque por fin llegamos a esa posición de privilegio, sino que debemos alegrarnos porque desde esa posición de liderazgo podemos servir mejor y tendremos más posibilidades de servir tal vez desde otro lugar que hoy no tenemos. También Dios nos llama a servir a los demás. Pero no solo Dios nos llama a servir. Creo que Dios nos llama a muchas más cosas en el liderazgo. Por ejemplo, nosotros somos llamados a utilizar nuestras manos y nuestros pies para llegar a más personas, para ayudar, apoyar y servir. Jesús nos llama a ser generosos, sabiendo que es más bienaventurado dar que tomar. Somos llamados a ser personas que motivan a otros a moverse en la dirección correcta, a ser influencers o agentes de cambio para cambiar la vida de las personas y encaminarlos a Dios. Somos llamados a ser personas que eligen actuar en lugar de solo reaccionar a lo que nos pasa. Somos llamados a generar soluciones y no ver solo los problemas. Somos llamados a hacernos responsables y rendir cuentas de lo que hacemos. Y somos llamados a actuar con la autoridad del Espíritu Santo. En este sentido, también podemos encontrar en la Biblia algunos otros textos que indican
las condiciones que deben cumplir los líderes de la iglesia. Creo que los vimos hace un mes cuando vino Helmut Bachmann, que estuvo comentando un poco de las diferentes condiciones que dice la Biblia que debería tener un obispo, dice en la Biblia. Rápidamente lo voy a leer. Tenemos dos textos que son como de cabecera, ¿sí? para este tema. Uno está en 1 Timoteo 3, del 2 al 7, y el otro está en Tito 1, 9. Entonces primero leo 1 Timoteo 3, 2 al 7. Y va a ser, preste un poco de atención, pero es así, es uno tras del otro. Dice así: así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Eso fue 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Un montón de cosas, ¿verdad? Y ahora voy a Tito 1:9, y dice que básicamente, en realidad en Tito, repite lo que ya leí recién, ¿sí? Y agrega, dice: debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, tal vez estás escuchando este mensaje de hoy y pensás: ¿quién podrá cumplir con estas condiciones para que lo pueda elegir como un predicador o como un diácono? Y es cierto, las personas que vamos a elegir hoy deberían cumplir con todas estas condiciones. Pero, ¿saben qué? Tengo una noticia. Cada uno de nosotros debe cumplir con estos requisitos. No solo los que están en el liderazgo. Porque es cierto que a los líderes se les pedirá cuentas por su función y tal vez tienen una mayor responsabilidad, pero eso no quita que cada uno de nosotros deba cumplir con eso mismo y deba hacer su parte. Porque Dios no le pone a los líderes unas condiciones o unos requisitos mayores. ¿Sí? Sino que se nos pide que cada uno de nosotros seamos esas personas que lideran con el ejemplo, con su humildad, y que seamos proactivos y ayudemos a los demás. Las condiciones son las mismas. Lo que dice la Biblia es que los que sean puestos en estos cargos de liderazgo deben ser personas que ya hayan demostrado ser confiables y que cumplan con estas condiciones. Pero no significa que el resto no. En realidad, todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir con todas estas condiciones. Entonces, tal vez estaría bueno, cuando vayamos a casa, repasar estos pasajes y decir: a ver, ¿qué dice la Biblia que tengo que cumplir? Ah, sí, cierto, lo mismo que los líderes. ¿Verdad? Entonces, ¿tú estás cumpliendo con las condiciones para ejercer una función de liderazgo en la iglesia? ¿Eres elegible o no? Yo no estoy preguntando si estás deseando el cargo, ni quiero imponerlo, porque sabemos que en la iglesia de Dios hay personas que tienen la capacidad de liderazgo y otras que tienen otras capacidades. Lo que yo digo es, si a todos los miembros se les pide cumplir con las mismas condiciones, sean líderes o no, ¿tú estás cumpliendo con
esto? Nadie es intachable y nuestra naturaleza humana nos hace imperfectos. Pero si repasamos lo que la Biblia le exige a los líderes y ves que no eres elegible porque no estás cumpliendo con estas condiciones, entonces deberías replantearte tu vida con Dios y decir, a ver, necesito ordenar esto. Por otro lado, podemos leer en la Biblia que a varias personas se les dice que no teman por ser jóvenes. Dice, porque también un joven puede liderar en el reino de Dios. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero de la misma forma, la edad avanzada tampoco debe ser un impedimento. En el reino de Dios nadie se jubila. Puede ser que con el tiempo no podamos hacer las mismas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes, pero eso no descarta a nadie. Yo creo que hoy nos enfrentamos a un desafío, sin importar si somos electos o no en el día de hoy. Cada uno de nosotros es desafiado a cumplir con ese propósito que Dios nos ha puesto para nuestra vida. Jesús es el ejemplo de liderazgo al que queremos imitar. Por lo tanto, no te quedes sentado. Móvete. Haz que otros se movilicen. Utiliza ese potencial que Dios te ha dado y persigue esa meta que Dios te ha mostrado. Dios nos ha llamado para hacer la diferencia, para ser luz en la oscuridad. Y cada uno de nosotros lo puede hacer desde el lugar que está ocupando en este mundo. Seamos como iglesia un faro hacia nuestra comunidad que indique el camino hacia Dios. Que cada uno de nosotros sea una parte, una lucecita de ese faro. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan rica y nos enseña tantas cosas. Señor, tú nos has mostrado a través de tu Biblia, a través de tu vida, cómo debe ser un buen líder, cómo debemos liderar. Señor, pedimos que cada uno de nosotros pueda estar dispuesto, que pueda examinar su vida y decir, Señor, yo estoy cumpliendo. Y si no estamos cumpliendo con lo que estás pidiendo, con lo que podemos leer en la Biblia, Señor, permite que nos demos cuenta. Señor, que podamos recapacitar, que podamos entender que nosotros debemos ser líderes, ya sea estando en una posición de liderazgo o en nuestra casa, con nuestra familia, con las personas que nos rodean, en nuestro trabajo. Señor, nosotros somos influencia y tú nos has dicho que nosotros debemos ser la sal y la luz en este mundo. Es más, no dijiste que debemos ser, dijiste somos la sal y la luz. Entonces, permítenos hacerlo de forma efectiva y encontrar esa visión que tú tienes para nuestra vida, esa visión específica que tú esperas que nosotros hagamos y que no le erremos en nuestras decisiones, que nuestra vida esté de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Y también ponemos en tus manos ahora las elecciones. Sabemos que tú nos guiarás. Te pedimos por unidad, por unanimidad, por consenso y que tú puedas bendecir estas elecciones. Amén.